En el año 1896, bajo el impulso del barón francés Pierre de Coubertin, se reinició en el recién restaurado Estadio de Atenas la costumbre de que atletas procedentes de distintas partes del mundo se reunieran cada 4 años para competir en diversos deportes. La idea de Coubertin y de otros era recrear una institución de la cual se sabía por fuentes literarias y por las exitosas excavaciones alemanas en Olimpia, iniciadas en la década de 1870 por Curtius bajo los auspicios directos del Kaiser Guillermo I. Vamos a explorar sumariamente las Olimpiadas antiguas como fenómeno histórico y social, despojándolas de la pátina romántica con que se las cubrió durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, e ilustrándolas a partir del arte producido por los griegos mismos. Es admirable que las Olimpiadas modernas hayan cumplido ya más de 120 años a pesar de 2 guerras mundiales y de ocasionales boicots. Pero más sorprendente aún es el hecho de que las Olimpiadas antiguas se hayan celebrado con ligeras variantes durante casi 1200 años. Según el calendario griego de uso común, los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en el año 776 a.C. Es posible que se tratara de una mera reorganización de un festival que existía ya antes, pero es un punto en el que los historiadores y arqueólogos no se ponen de acuerdo. Los Juegos fueron clausurados hacia el año 393 después de Cristo, cuando el emperador cristiano Teodosio I prohibió la celebración de los festivales paganos. Su hijo, el emperador Teodosio II, decretó unos 30 años más tarde la destrucción de templos y santuarios. Antes de Coubertin hubo varios esfuerzos, poco conocidos hoy, por reiniciar los Juegos Olímpicos. Hubo un intento en Inglaterra en el año 1636 y en Grecia se organizaron competencias por primera vez en el año 1859, en unos pequeños juegos que fueron interrumpidos por la policía. Los griegos lo volvieron a intentar en 1870, en 1875 y finalmente en 1889. En estos últimos Juegos se quiso limitar la participación como atletas y como espectadores a los miembros de la aristocracia griega del momento, y todo terminó con unos colosales disturbios. Debemos de responder, en principio, a 2 preguntas: ¿dónde y cómo se celebraban los Juegos y por qué se celebraban los Juegos? Bien, supongamos que los arqueólogos descubren una nueva polis griega que hasta ahora no ha sido excavada. Seguramente, al empezar a excavar, se van a hacer varias preguntas. ¿Dónde estaba situada el ágora, la gran plaza pública? ¿Dónde estaban los templos más importantes? ¿O dónde se encontraba el teatro? Y por último, ¿dónde habrían construido los griegos su estadio? Estas preguntas surgirán porque se refieren a 4 instituciones constitutivas de la vida griega cotidiana: la política, la religión, la poesía y el atletismo. Sin estadio no hay vida griega plena. La presencia del gimnasio, es decir, el lugar donde uno se prepara para competir en el estadio, y del estadio mismo dentro de una polis, responde a la necesidad casi obsesiva de mantenerse en buen estado físico, no como algo deseable por sí mismo y compatible con el buen estado físico de los demás conciudadanos, sino como una condición necesaria para salir de la polis y competir con éxito fuera de ella. Se calcula que a comienzos del siglo V a.C. se organizaban en el mundo griego más de 50 juegos o competencias entre atletas de distintas ciudades, y unos siglos más tarde ese número había llegado a más de 300. La palabra estadio significaba para un griego 3 cosas diferentes. En primer lugar, una carrera corta. En segundo lugar, una medida de longitud equivalente a 600 pies. En tercer y último lugar, el edificio mismo, es decir, lo mismo que nosotros designamos con esa palabra.
De entre todas estas competencias, 4 sobresalen por su prestigio y por su carácter panhelénico, es decir, por estar abiertas a todos los griegos. Los Juegos Píticos, que se celebraban en Delfos, los Juegos Ísmicos, que se celebraban en el Istmo de Corinto, los Juegos Némeos, que se celebraban en un recinto situado al noreste del Peloponeso, y finalmente los Juegos Olímpicos en Olimpia. Píndaro, el gran poeta lírico del siglo V, que se ganaba la vida componiendo himnos a los que vencían en cualquiera de estas competencias a cambio de un cuantioso honorario, proclama que de los 4 los Juegos Olímpicos son los más importantes, y lo hace de una manera que refleja la ley de creciente complejidad del verso píndárico. Su punto de partida es relativamente simple. Entre los líquidos, el agua es el más preciado, entre los metales, el oro, y entre los juegos, los olímpicos. Viajemos ahora hasta Olimpia, asunto nada fácil porque Olimpia no está junto al mar, sino a unos 15 kilómetros al interior de la costa oeste del Peloponeso, en una llanura húmeda y calurosa flanqueada por 2 ríos, el Alfeo y el Cladeo, en cuyo punto de convergencia se encuentra el Altis, el recinto sagrado de Zeus. Si hemos llegado por barco desde Agrigento o desde Corinto hasta el cercano puerto de Pirgos, haremos el camino a pie o a lomo de mula flanqueados por griegos de los más remotos rincones del Mediterráneo, de Asia Menor, del Mar Negro o de la Magna Grecia. Un artesano de Marsella caminará al lado de un mercader de Trebisonda o de Cirene. Un siracusano compartirá con un corcirio o un ateniense, algo que solo la tregua olímpica, la equegeiría, hace posible. Pues tal vez en este momento Atenas y Córcira están en guerra con Siracusa y sus aliados, pero todos pertenecemos a la nación helénica. Nos exalta el sentirnos por unos días parte de una unidad superior. A poco andar se suma a la caravana un grupo procedente de la ciudad de Elis, la polis que rige los Juegos, situada unos 58 kilómetros más al norte. Este abigarrado cortejo ha recorrido la vía sagrada a lo largo de la costa y está formado por los Elanodicai, o jueces oficiales con sus largos mantos color púrpura, por los atletas y sus entrenadores, por carros y caballos, por sus dueños, aurigas y jinetes. Esta es la comitiva de los que han estado obligatoriamente en Elis durante un mes antes de la competencia. Allí los atletas han entrenado rigurosamente bajo la supervisión de los jueces de los griegos, conocidos por su probidad e imparcialidad. Los grupos de competidores, delegados oficiales y peregrinos han ido precedidos por equipos de trabajadores que ya están en Olimpia. Estos han ido a preparar el lugar, a despejar la maleza, a enderezar algún muro o estatua, a limpiar las fuentes y bebederos, a levantar comedores provisorios y establos para los animales que serán sacrificados. ¿Por qué? Bueno, pues porque Olimpia no es una polis. Nadie o muy poca gente vive allí de una manera permanente y han pasado ya 4 años desde los últimos Juegos. Llegados al Altis, no podemos esperar muchas comodidades si no somos magistrados o embajadores de alguna ciudad importante. Si somos gente corriente, tendremos que dormir al aire libre y sufrir el embate del clima. Epícteto, un filósofo estoico del siglo II de nuestra era, lo dice de forma elocuente. No ocurren cosas desagradables y duras en la vida. No ocurren también en Olimpia. No te quema el sol, no te ahoga la multitud, ¿no es acaso difícil refrescarse? No te empapas cuando llueve, no te incomodan el ruido, los gritos y las demás molestias. Pero me parece que estás dispuesto a soportar todo esto y que lo haces con gusto al pensar en el magnífico espectáculo que vas a contemplar. El magnífico espectáculo al que se refiere Epícteto durará 5 jornadas y tendrá lugar después de las cosechas, durante los calurosos días de fines de agosto.
El programa será más o menos el siguiente. El primer día, al alba, en el Buleterión, la sede del Consejo, se tomará juramento a los competidores y a los jueces ante el altar de Zeus Orquios, el Zeus de los juramentos. Luego se iniciarán las competencias para heraldos y trompetistas, seguidas de carreras, lucha y boxeo para jóvenes de 12 a 18 años. Habrá también oraciones públicas y privadas, al igual que sacrificios en el Altis, en el recinto sagrado. Se consultarán los oráculos. Por la tarde habrá algún discurso de un sofista o de algún filósofo de nota y recitales de poesía y de historia. Muchos de los presentes aprovecharán la ocasión para visitar el Altis y reunirse con viejos amigos de otras ciudades. El segundo día por la mañana, las actividades se iniciarán con una procesión solemne en el hipódromo, seguidas de las carreras de carros y de caballos. La tarde estará dedicada al pentatlón, disco, jabalina, salto largo, carrera y lucha libre. Al caer el sol se celebrarán ritos funerarios en honor de Pélopo, el héroe ancestral del santuario, con una procesión de vencedores elogiados con himnos o epinicios, y al caer la noche se celebrarán las comidas y los simposios, es decir, la reunión para comer y beber, que era una institución dentro del mundo griego. El tercer día, las actividades se inician temprano, con una procesión de los Elanodikai, los embajadores oficiales de las polis y de todos los competidores, alrededor del gran altar que se encuentra delante del templo de Zeus. Se ofrecen diversos sacrificios de animales, que culminan con la hecatombe, el sacrificio público de 100 bueyes ofrecido por los anfitriones, los ciudadanos de Elis. Las carreras tienen lugar hoy. La más corta es el estadio, 192 metros, seguida por el Diaulos, el doble de la anterior, una carrera en la cual los atletas corren hasta el extremo opuesto del estadio, giran alrededor de un poste de madera y vuelven a la línea de partida o balbis. Hay también una carrera de larga distancia, o dolillos, de más o menos 5 kilómetros. El día lo cierra un banquete público en la sede de los magistrados de Elis. El cuarto día es el día de las pruebas de combate. Por la mañana, lucha libre, por la tarde, boxeo y pancracio, un tipo de lucha violenta en que se permiten las llaves y los golpes. El ganador es denominado el pancrator, es decir, el más poderoso. Lo único que está prohibido es sacarle los ojos al contrincante. El día concluye en el oplitódromos, o carrera con armadura de soldado de infantería pesada, el oplita. El quinto día se inicia con la procesión de los vencedores hasta el templo de Zeus, donde los Elanodikai les premian con coronas de olivo silvestre y los presentes le lanzan una lluvia de hojas y flores, la filobolia. Celebraciones y grandes fiestas son las que conmemoran la despedida. Al día siguiente, todos inician el lento regreso a sus respectivas polis, donde los atletas vencedores recibirán más honores, premios en dinero y especies, culminando a veces con la asignación de comida gratis por el resto de sus días o con la erección de una estatua pagada por el erario público. Habrá un frenesí colectivo y muchos de los ciudadanos estarán orgullosos por el triunfo de un pariente o del hijo de un vecino, o simplemente de un atleta ligado a ellos por amistad cívica. Pero no faltará algún filósofo como Genófanes de Colofón, que juzgará severamente la inversión de valores generada por el atletismo. No es justo preferir la fuerza a la verdadera sabiduría, pues aunque hubiera en el pueblo un buen púgil o un vencedor en el pentatlón, o en la lucha o en la carrera, todo lo cual es sumamente apreciado en los despliegues de fuerza de los juegos, no por eso la polis contará con un buen orden, con una buena eunomía. A la exaltación emocional del triunfo, Genófanes contrapone un bien más importante y estable para la ciudad,
el contar con un buen gobierno y con ciudadanos que obedezcan las leyes. Pero a esto, según él, poco o nada contribuyen los triunfos atléticos. Tomemos ahora un poco de distancia con el fin de identificar algunos rasgos de los Juegos Olímpicos que les son peculiares y los hacen extraños a nuestra experiencia. Comencemos con los nombres. Os habréis dado cuenta de que hemos evitado usar el nombre de deporte al referirnos a los Juegos Olímpicos. Hemos venido utilizando esta expresión, la de juegos, y lo hemos hecho con plena conciencia de su insuficiencia. Deporte y juego sugieren las ideas de diversión, de recreo, de pasatiempo. Hacer algo por deporte o por juego se opone a hacerlo en serio. Los griegos, por su parte, no utilizaban en este contexto la palabra equivalente a juego, paidia, ni tampoco el término que corresponde a diversión, a recreo, que sería la polausis. Ellos llamaban a las Olimpiadas agones, es decir, luchas o competencias, empleando el sustantivo agón, que tiene la raíz que aparece en nuestro verbo agonizar, es decir, librar la última batalla en la vida. El historiador suizo Jacob Burckhardt, en su famosa Historia de la cultura griega, sostuvo que el rasgo central del mundo helénico fue su carácter agonístico, su capacidad para convertirlo todo en materia de competencia y de lucha. Como toda simplificación, esta tesis tiene sus límites, pero en lo esencial hay que admitir que es correcta. Los griegos no solamente tenían competencias atléticas, sino también competencias poéticas, musicales y teatrales, competencias entre hierarcas o comandantes de buques de guerra, competencias de belleza masculina, etc. En el simposio de Jenofonte se describe un divertido concurso de belleza entre Sócrates y Critóbulo, un apuesto joven, en el cual Sócrates, ya viejo y gordo, sostiene que él merece el triunfo porque sus labios son más hermosos que los de su contrincante. Por ser más gruesos, permiten besar mejor. También en contextos de suma gravedad, los griegos perciben un agón. Cuando los comandantes de un enorme contingente de tropas atenienses están a punto de conquistar la minúscula polis de la isla de Melos o Milo e invitan a los representantes melios a parlamentar, estos entienden las conversaciones como un agón, en que pueden ocurrir una de dos cosas, ganar o perder. Perder el agón significa para los melios que los atenienses tienen razón y que por lo tanto deben someterse. Pero si son ellos, los melios, los que ganan la discusión, los atenienses los atacarán y los someterán por la fuerza. Es decir, no se trata de un verdadero agón, sino de una imposición por la fuerza de la voluntad de los atenienses. Esta anécdota permite sacar a la luz dos importantes rasgos de la agonística griega. Por una parte, se espera que haya fair play, lo que nosotros decimos juego limpio, imparcialidad o condiciones que no beneficien arbitrariamente a una de las partes. Y por otra, se reconoce que la meta de cualquier participante es la Nike, es decir, la victoria. En efecto, una de las ideas que circularon cuando se reiniciaron las Olimpiadas a finales del siglo pasado fue que lo importante era competir, que lo decisivo era el deporte por el deporte. Nada más lejano de la concepción de los griegos, para quienes dejar ganar era una ignominia y vencer lo era todo. No olvidemos que en la agonística olímpica no hay segundos puestos, es el triunfo o nada. Además, el triunfo por lo general importaba ganancia y ganancia monetaria. En las Panateneas, las competencias más importantes que se celebraban en Atenas, los ganadores recibían a veces hasta 100 ánforas llenas de aceite de oliva, un premio de enorme valor. Insisto en este punto porque para las Olimpiadas modernas se creó el mito del deportista amateur, del deportista que compite literalmente por amor y que no ha recibido jamás recompensa alguna. Como ha demostrado David Young
Ese mito, basado en la rigurosa distinción de clases sociales que prevalecía en la Inglaterra victoriana, tenía como propósito explícito la exclusión de competidores de clase baja. Su más famosa víctima es el atleta norteamericano James Thorpe, quien en las Olimpiadas de 1912 de Estocolmo ganó tanto el pentatlón como el decatlón, para ser luego descalificado cuando se descubrió que había jugado béisbol durante 2 veranos y que por ello le habían pagado $15 a la semana. En Grecia ciertamente muchos atletas eran nobles y adinerados, porque para tener el tiempo que demanda el entrenamiento o el dinero para mantener caballos y carros se requería fortuna personal. Existían también severas exclusiones, pero las exclusiones no estaban determinadas por clases sociales, sino por origen, es decir, había que ser griego, por género, había que ser hombre, o por derechos, no se podía ser esclavo. Se dice, por ejemplo, que el ganador del estadio en la primera Olimpiada, Coroibos de Elis, era cocinero. Pese a su condición, pudo competir y logró triunfar. La meta de cualquier agón es el triunfo. ¿Pero el triunfo de quién? Estrictamente de un individuo. Una de las cosas que más nos separan de los griegos es la preeminencia en la actualidad de los deportes por equipo. Incluso en el caso de las competencias individuales se suman las medallas como si se tratara de un logro colectivo. Los griegos no desconocían los deportes por equipo, pero este tipo de evento jamás formó parte de los grandes agones. ¿Por qué esta pasión por el logro individual? ¿No eran acaso los griegos capaces de apreciar el valor del triunfo colectivo, donde la proeza personal se subordina a las metas del grupo, del equipo o de la comunidad? ¿No es justamente su democracia el sistema político que privilegia la acción colectiva, que valora más el nosotros y lo hace por encima del yo? Hay una inobjetable prueba de que los griegos eran perfectamente capaces de unir atletismo e igualitarismo democrático si se lo proponían. Me refiero a la batalla de Maratón. Según Heródoto, las filas griegas avanzaron corriendo. Dromoi, una palabra que Heródoto repite 4 veces en un capítulo sin perder el orden, refiriéndose a esas filas griegas. El centro griego cedió, pero las alas reforzadas resultaron victoriosas. Se unieron detrás del centro persa y atacaron por la espalda a las mejores tropas del enemigo. La victoria fue total y lo que la hizo posible fue sin duda el principio igualitario que determinó la táctica. Pero hubo también otro factor que rara vez se menciona. 30 años antes de Maratón, en el 520, se había introducido en los Juegos Olímpicos el oplitódromos, o carrera con armas, lo que hizo que muchos griegos estuvieran entrenados para correr con casco, escudo y grebas. ¿Por qué entonces la persistencia hasta el final de eventos individuales? La respuesta, como en otros muchos casos, hay que buscarla en Homero. El mundo de los poemas homéricos es un mundo de héroes, reyes, cuyo séquito está constituido por tropas que prácticamente no participan en las batallas. La lucha homérica es un combate singular entre un guerrero que se enfrenta a otro que posee claro pedigrí y títulos ancestrales. Los episodios de lucha de un héroe determinado se llaman su aristeia, la proeza que muestra su excelencia y que responde a un ideal que aparece más de una vez en la Ilíada: ser siempre el mejor y superior a los demás. La calidad o excelencia a que alude este verso es la capacidad bélica y su virtud más propia, la valentía. Cuando un héroe homérico despliega su arete, su valor, se hace merecedor de un premio, es decir, una parte del botín, y los demás reyes lo honran, le conceden honor. No es difícil ver que en el atletismo griego mantiene vivos y vibrantes usos que han desaparecido hace ya varios siglos. El indicio más claro de esto es la pervivencia de las carreras de carros muchos después de que el carro haya dejado de usarse como instrumento de combate. Cuando este poema tomó su forma definitiva
tampoco se usaban ya los carros. En Homero, el carro es una especie de taxi que lleva a Héctor, a Aquiles o Diomedes al frente de batalla y lo deja allí para recogerlo más tarde cuando se ha cansado de combatir. Homero vivió alrededor de 700 a.C., pero sus poemas cantan un mundo ya desaparecido, el mundo micénico que se derrumbó aproximadamente 400 años antes. Lo importante para nosotros es que la Ilíada nos muestra competencias atléticas que tienen una función social específica. Son ritos destinados a honrar a un muerto. Los héroes compiten durante los funerales de Patroclo, y esto constituye una de las grandes paradojas del atletismo antiguo. En su inicio, estas competencias son un despliegue de energía y fuerza para honrar a quien ha perdido su fuerza y su energía. Se trata de presentar un espectáculo que se supone será visto por el guerrero fallecido, o es más bien una afirmación de la vida por parte de quienes ven el descenso al Hades como una pérdida absolutamente irreparable. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los Juegos Olímpicos tienen también en su origen una reminiscencia funeraria, porque en una de las versiones del mito fundante, los Juegos honran al héroe Pélopo después de su muerte, al héroe que compitió en un certamen de carros para obtener la mano de la princesa Hipodamia. Patroclo y Pélopo son figuras semidivinizadas de un pasado muy remoto. Como tales, representan un sustrato religioso muy antiguo que más tarde fue subsumido bajo la nueva religión, la religión de Zeus y los dioses jóvenes. No sabemos cuándo ocurrió esta transición, que ciertamente fue gradual, pero en el periodo clásico los 4 principales ciclos de competencias estaban ya bajo el firme control de un dios. Los Juegos Píticos se celebran en Delfos bajo la égida de Apolo, los sísmicos bajo la de Poseidón, los nemios y los olímpicos bajo la de Zeus. Entender el atletismo griego como una práctica religiosa permite comprender quizá otros de sus rasgos más desconcertantes, la completa desnudez de los competidores. No siempre había sido así. En Homero los competidores usan un calzón o un taparrabos, al igual que los jóvenes que aparecen en las imágenes cretenses del periodo minoico. ¿Cuándo y por qué se introdujo la nueva costumbre? No lo sabemos con seguridad, y los griegos posteriores tampoco lo sabían, pues daban versiones pragmáticas y contradictorias del inicio de la costumbre. Según una fuente, el primero en correr desnudo fue Orsipo de Megara, hacia el 720 a.C., quien descubrió que así podía ganar. Otra fuente dice, en cambio, que el mismo atleta perdió la carrera al caérsele el calzón y que por eso se estableció la costumbre generalizada de no usar nada. Una tercera fuente le añade más colorido al decir que Orsipo se tropezó y se mató al enredarse en su propio taparrabos. La desnudez se transformó en un factor de seguridad. Lo que se concluye de esto es que estamos ante la típica costumbre griega de encontrar siempre un protosereutes, un primer descubridor de una determinada institución o costumbre o uso. Lo que cabe inferir es que una vez que fue introducida la desnudez, esta adquirió un carácter ritual, algo que se hace sin excepción ni cuestionamiento, aunque haya dejado de entenderse. Un rito de esta especie, combinado con el rito de lavarse y ungirse con aceite antes y después del ejercicio, apunta a una práctica religiosa que probablemente proviene de la rama dórica de la familia griega y que recrea un rito de iniciación. Tucídides, una de las fuentes más confiables, dice que los espartanos fueron los primeros en hacer ejercicio desnudos, y Entera, la actual Santorini, una isla colonizada por los espartanos, se celebraban en el periodo arcaico unas danzas de niños desnudos, con las que estos marcaban su paso a la madurez. Quisiera terminar con una pregunta por la cual hay cada día más interés en los estudios clásicos. ¿Cuál es el papel de las mujeres en una institución tan importante para el mundo griego? Es un hecho conocido que la cultura griega es eminentemente masculina,
como lo han sido hasta hace muy poco la mayor parte de las culturas conocidas. Pero en el caso de los griegos es importante guardarse de los estereotipos. Es cierto que las mujeres estuvieron siempre excluidas de los Juegos Olímpicos, bajo la amenaza de severas penas para las transgresoras, pero en el periodo posclásico parece que hubo pruebas para mujeres en las demás grandes competencias y en otras menores. Lo que sí sabemos con alguna certeza es que en Olimpia misma se celebraban cada 4 años, sin coincidir con los Juegos de Zeus, competencias exclusivamente para mujeres dedicadas a la diosa Hera. Las organizaban las mujeres nobles de Elis y consistían solo en carreras de niñas divididas en 3 grupos según sus edades. Estas no corrían desnudas. El premio a la vencedora era una corona de olivo y una porción de la vaca sacrificada a Hera, junto con el derecho de erigir su propia imagen en el santuario de la esposa de Zeus. Sabemos también que para estas pruebas femeninas se acortaba la pista a algo más de 150 metros, lo cual a primera vista parece una concesión a una supuesta debilidad femenina, pero hace poco se ha demostrado que la verdadera razón era estrictamente religiosa. La pista corresponde a 3 veces el largo del templo de Hera en el Altis, tal como la pista para las carreras masculinas corresponde a 3 veces el largo del templo de Zeus. Por último, Platón propone en varias oportunidades que las mujeres practiquen atletismo, a la par que los hombres, y a fines de la antigüedad una mujer podía ser gimnasiarca o directora de un gimnasio. Las competencias atléticas de la Hélade, entonces, y en especial los Juegos Olímpicos, fueron en sus inicios ritos religiosos y funerarios, cuyas formas persistieron tenazmente luego del olvido de su origen. Pese al espíritu obsesivo de competencia y al inflexible imperativo de triunfo que siempre las presidió, lograron ser por más de un milenio un punto de encuentro y de unidad para una nación que de otro modo habría languidecido en la fragmentación generada por otra de sus grandes instituciones, por la polis, la ciudad-estado cuyo ideal de absoluta independencia constituyó su grandeza y su debilidad. Pélope, también llamado Pélopo o Pélops, era hijo de Tántalo, rey en el monte Sípilo, en Anatolia. Queriendo hacer una ofrenda a los dioses olímpicos, Tántalo descuartizó a Pélope y cocinó un estofado con su carne, que entonces sirvió a los dioses. Demeter, profundamente apenada tras el rapto de su hija Perséfone por Hades, distraídamente aceptó el ofrecimiento y se comió el hombro izquierdo. Sin embargo, los demás dioses advirtieron la trama y evitaron comer el cuerpo del muchacho, trayéndolo de vuelta a la vida y reemplazando su hombro con uno de marfil que fabricó para él Hefestos. Tras su resurrección, Pélope era más bello que antes. Poseidón se enamoró de él, llevándolo al Olimpo, haciéndolo su amante y enseñándole a conducir su divino carro. Más tarde, Zeus expulsó a Pélope del Olimpo, enfadado porque Tántalo, su padre, había robado la comida de los dioses para dársela a los súbditos que tenía en la tierra. Pélope, ya un hombre, quiso casarse con Hipodamia. Enomao, el padre de Hipodamia, rey de Pisa o de Olimpia, había matado a 30 pretendientes de la joven tras vencerlos en una carrera de carros. Había hecho esto, según unas versiones, porque la amaba para sí, o alternativamente porque una profecía afirmaba que moriría a manos de su yerno. Pélope fue a pedir la mano de Hipodamia y se preparó para competir con Enomao. Preocupado por si perdía, Pélope fue a la orilla del mar e invocó a Poseidón, su antiguo amante, y recordándole su amor le pidió ayuda. Poseidón hizo aparecer entonces un carro tirado por caballos alados. Aún inseguro de sí mismo, Pélope convenció a la auriga de Enomao, Mírtilo, para que le ayudase a ganar, prometiéndole la mitad del reino y la primera noche en el lecho de Hipodamia. La noche anterior a la carrera, al montar el carro, Mírtilo cambió
las pezoneras de bronce que sujetaban las ruedas del eje por unas falsas fabricadas con cera de abeja. La carrera comenzó y discurrió durante mucho tiempo, pero justo cuando Enomao estaba alcanzando a Pélope y preparándose para matarlo, las ruedas se soltaron y el carro se rompió. Mírtilo sobrevivió, pero Enomao fue arrastrado por sus caballos hasta morir. Pélope mató entonces a Mírtilo, porque éste había intentado violar a Hipodamia. Cuando moría, Mírtilo maldijo a Pélope por su traición, y la maldición se cumplió. Dos de los hijos de Pélope e Hipodamia, Atreo y Tiestes, mataron a un tercero, Crisipo, que era su favorita y que iba a heredar el reino. Atreo y Tiestes fueron desterrados juntos con Hipodamia, su madre, quien entonces se ahorcó. La maldición también alcanzó a sus hijos, nietos y bisnietos, incluyendo a Agamenón, Egisto, Menelao y Oreste. Más tarde Pélope controló todo el Peloponeso, al que terminó por dar nombre, Peloponaxos, la isla de Pélope. Durante la guerra de Troya, los huesos de Pélope fueron llevados a esa ciudad por los griegos, pues un oráculo había dicho que por sí mismos serían capaces de ganar la guerra.